Señor presidente, primero que nada queremos agradecerle por brindarnos su tiempo, que sabemos que es muy apretado, pero que nos reciba parte de su casa para nosotros es un gran gusto, un gran placer. Bueno, los felicito, ustedes están arrancando en un trabajo que seguramente para muchos de ustedes, por la juventud que tienen, es una aventura, pero tengan suerte. Muchísimas gracias. Le quiero preguntar, y me quiero sacar muchas dudas, ¿verdad? Porque usted es una persona de la cual nosotros hablamos mucho en el liceo y demás. Y le quería saber cómo fue más o menos su infancia, su juventud, su adolescencia. ¿Vivió siempre acá? No, mi infancia, yo soy nacido en un barrio de la orilla de Montevideo, el Paso de la Arena, en una época de fábricas grandes, donde se vendían solares y los trabajadores con esfuerzo compraban a pagar en cuota y se iban haciendo muy lentamente una casita de a poco. Y ese barrio lo defino: morían las chacras y venían los solares. Quiere decir que mi primera infancia fue a partir de escuela pública entre urbana y rural, y el barrio eran vereditas de tierra con hoyitos, con un arroyo muy grande que los gurises utilizábamos para pescar tararira en el verano. Y sin embargo la ciudad estaba cerca, con largas matinés de los cines de barrio, con ómnibus que andaban hasta las 9, las 10 de la noche. Todavía había tranvías. Una serie de cosas que se fueron y que están en el recuerdo. Y bueno, pertenezco a ese mundo. Presidente, le quería también preguntar, ¿desde su juventud usted soñaba con ser presidente de la República o fue algo que se le vino más adelante? No, mi hijo, eso ni por las tapas. Mis primeras definiciones políticas siempre tuvieron que ver con una especie de rebeldía frente a las injusticias notorias que existen en la sociedad. Y muy tempranamente empecé a tomar posición política y militancia a partir de los 14, 15 años, y he seguido militando hasta hoy. A veces en un camino, a veces en el otro, pero siempre con la misma perspectiva: luchar contra las notorias diferencias de clase que hay en nuestra sociedad y tratar de contribuir como se pueda a minorar la distancia que hay en el reparto dentro de la sociedad. Si bien usted no soñaba con ser presidente, me imagino que usted se podría llegar a imaginar algo de cómo podría ser. ¿Lo defraudó en algo esto? O sea, o no colmó sus expectativas. No, y yo cuando llego a la presidencia ya había sido ministro y tenía varios años de legislador. Sabía que las dificultades que existen en el Estado, porque hemos construido una cantidad de barreras en materia de derecho que tratan de ser previsoras a las desviaciones humanas, y desde ese punto de vista también, pero crean una dificultad en el funcionamiento, una lentitud enorme, y no hemos podido resolver el Estado que dé garantías al Estado que pueda tomar decisiones con rapidez. Esa es una contradicción de nuestro sistema,
que tal vez el tiempo pueda ir solventando por aparición de nuevos recursos, pero es un problema actual. Entonces, hemos hecho lo que hemos podido. Le cuento, nosotros somos estudiantes de secundaria, estamos en sexto de Derecho, y muchas veces en las clases de Derechos se nos generan debates muy interesantes. Uno de los debates más complejos que tenemos muchas veces es el de la baja de la edad de imputabilidad. Y leía una nota que le hicieron en El País de Madrid, que usted decía que se querían que la bajaran, pero que el problema no estaba ahí, está en otro lado. ¿Dónde radica el problema? El problema es de carácter sociológico, en términos genéricos. El proceso de formación de nuestra gente desde la más tierna juventud está padeciendo el precio de características de nuestra civilización. Mi tiempo somos hijos de, como dice la Andricina, somos hijos en tiempo de madres de tiempo completo. Curiosamente, parece que la mujer salga a trabajar y tenga sus ingresos, por un lado, es un paso de equidad en sociedades que son hondamente machistas. Y eso es un progreso. Pero frente a los fenómenos de la crianza, los hombres somos muy parecidos a cualquiera de nuestros parientes, los primates. La criatura necesita larguísimos cuidados. Si tú ves cuando nace un potrillo, a las 2 o 3 horas está caminando y a las 4 o 5 horas ya trotea, porque está así. Cuando ves la criatura de un primate te vas a dar cuenta que necesita largos cuidados y mimos, porque tiene una larga etapa de desarrollo. Yo soy de los que pienso que la relación criatura-madre es insustituible en la escala de los mamíferos superiores y mucho más en el hombre. Entonces hoy estamos asistiendo a que buena parte de la gurizada influye más la televisión, las relaciones, están sueltos, pero la primera maestra elemental no tiene tiempo. Y no es culpa de ella, es culpa de la vorágine de nuestra sociedad, de la sociedad de consumo, y tal vez de no haber prestigiado socialmente lo suficiente el fenómeno de la maternidad. Pero también es una interpretación personal, sé que va a haber mucha gente que discrepa, pero para mí hay una notoria falta de control y de guía en la gurizada en la etapa que se está formando, y tienen que asomarse a la vida sin que nadie le abra los ojos. Y a veces pagan un precio muy caro, porque cuando se es muy joven es fácil encandilarse, es muy fácil. La tierna juventud tiene muchas cosas a favor, y una de ellas es la inocencia, y creo que hay que ayudarla a ese proceso. Entonces, ni le echo la culpa a los jóvenes, ni es un problema sencillo. Ahora le están echando la culpa a los maestros y a los profesores. Ya me quiero meter en ese tema también. Muchas veces escuchamos que se critica duramente a la educación pública. Y yo le pregunto a usted como presidente de la República, ¿es tan terrible la situación como se la pinta o no? Porque nosotros como estudiantes de secundaria, o yo personalmente, muchas veces veo que se exagera mucho más de lo que en realidad es. Se exagera brutalmente, pero además no se tiene en cuenta
que la educación secundaria hace unos años era bastante elitista, eran pocos los que podían acceder. Y hoy la formación secundaria es en masa, la inmensa mayoría van. Al ir la inmensa mayoría trasladan todos los problemas que tiene la base de la sociedad. Cuando era más elitista, los que iban los sectores relativamente acomodados de clase media para arriba. Ahora empiezan a concurrir de todos los sectores de la sociedad y de la inmensa mayoría que tiene la sociedad. Entonces, yo diría, hoy es mucho más democrática que antes. Ahora, por ser más democrática, es mucho más inclusiva y tiene de todo adentro. Y vienen chiquilines en pila, con hogares frustrados, con problemas que los traen desde la casa. Y no se le puede pedir a un maestro, a un profesor que arregle esos problemas y las consecuencias de ese problema. Por otro lado, durante muchos años le pagamos muy mal a los profesores y maestros, lo cual no quiere decir que hoy le estemos pagando bien. Si tienen que ser especialistas, tienen que vivir con cierto decoro con el ingreso que tienen. Ahora, si tienen que tener 2 o 3 trabajos y andar a salta en mata, y no le van a dedicar al trabajo principal el tiempo y la energía que requiere. Hay que ver todo ese paquete de cosas. Ahora bien, ¿cuándo empezó la enseñanza gratuita en Uruguay? ¿Ustedes saben? Empezó con el gobierno de La Torre, ¿verdad? Con Varela. 1880 por ahí, ¿verdad? Ya hace tanto que nos olvidamos. Sí. Bueno, en Chile están peleando y en muchas partes del mundo están peleando Quiere decir que ojo con las críticas que corren el peligro de tirar el niño con el agua de la bañera. ¿Que hay cosas que las tenemos que mejorar? Sí, pero las tenemos que mejorar para adelante, no ir para atrás. Porque también en las críticas lo que se percibe es una forma de impulsar la privatización de la enseñanza. Y eso es volver a cementar y tenemos que mejorar la enseñanza pública, pero mantener la enseñanza pública. Y además creo que hemos caído. Hay una batalla que en su tiempo perdió Blanes. Le hemos dado muy poca importancia a la formación técnica y científica. Durante mucho tiempo hemos mirado a la UTU como, bueno, ahí van los que no pueden seguir carrera, ahí van el requeche de la sociedad. Lo hemos visto con un dejo relativamente peyorativo y hemos cometido un error de carácter garrafal, porque la formación integral también empieza con el oficio en las manos. Llegar a hombre, adulto, y no darse maña para cambiar la rueda de un auto o cambiar una bombita, eso es un desastre. Es un desastre. El ser humano es una complejidad de cosas, necesita un cierto marco de entonación. Entonces, pienso que la formación en oficio puede ser una puerta de entrada para seguir otros tramos a posteriores, y que el Uruguay se quedó medio detenido en el tiempo en eso. Y ha habido mucha resistencia en cuanto a impulsar una política de avance de la UTU. Y hoy el pueblo uruguayo nos está dando una respuesta calladita, con la boca callada, y son las colas de gurises para anotarse en la UTU. La matrícula creció casi un 40% en los últimos 5 años, y no creció más porque la UTU no tenía capacidad. Es como si el pueblo uruguayo nos estuviera dando una señal: dame un oficio para ganarme la vida, que después que aprenda a ganarme la vida lo puedo resolver, la formación integral la puedo seguir. Pero
pero necesito insertarme en la vida para no depender tanto de mis padres, de tener cierta independencia, en fin. La madurez tiende a ser un fenómeno mucho más temprano en la vida, en algunos aspectos, y creo que tiende a retrasarnos en otros paradojalmente. La generación de ustedes no se anima nunca a abandonar el nido. Llegan a 25 o 30 años, tienen pareja y todavía no se animaron a juntarse. Es común y corriente, siguen viviendo con los padres, unos y otros. Tienen una especie de cobardía a enfrentar la vida. Eso es parte también de una enseñanza que de entrada no le da herramientas para que se puedan revolver en la vida. Y tienen que esperar años y años y años. Bueno, yo veo todos esos síntomas en la sociedad. Ahora le quiero preguntar algo más puntual que tiene que ver con nuestra ciudad. Desde hace un tiempo para acá se vienen los accidentes de tránsito en Melo, se vienen llevando la vida de muchos jóvenes, ¿verdad? Y vivimos también en una ciudad donde, bueno, hoy en día se sabe que nos exige el uso del casco, del chaleco reflectivo y demás. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sigue pasando cuando se ven estos resultados tan feos, verdad? Porque cuando somos jóvenes somos naturalmente aventureros. Y tenemos un pequeño gesto de rebeldía. Si nos dicen, hacé esto o hacé lo otro, sea por el hecho de que nos lo tratan de imponer, no nos gusta. Y entonces resistimos. En realidad, en este caso, la propia gente se termina jodiendo. Yo comprendo, los adolescentes están en la edad de enamorar. No quieren perder pinta, todo esto. En fin, hay una cantidad de trampitas que nadie las va a reconocer, pero están. Porque los viejos se olvidan que fueron jóvenes y no entienden reacciones de los jóvenes que los jóvenes además no dicen, pero hay que saberlas interpretar. Entonces, me parece que se falla en lo persuasivo. Se falla mucho, se quieren imponer cuestiones diligentistas y se falla en el convencimiento. Vale mucho más insistir y hablar como un abuelo viejo y no hablar como un gobernante que trata de imponer cosas y tratar de convencer a los muchachos que están arriesgando una cuota de vida inútilmente. Pero pasan otras cosas. Pasa, por ejemplo, en el cigarro. ¿Quién puede decir que el cigarro es bueno? Es un veneno. ¿Te das cuenta? Pero seguimos fumando. Y cuando se tiene la edad de ustedes, frecuentemente si no se fuma parece que son menos hombres. Entonces, querés ponerte unos años más. Y así sucesivamente. Estas cosas hay que charlarlas. Ahora, volvemos. El profesorado contemporáneo no tiene tiempo de hacer tertulia con los gurises. Apenas habla en la clase. Y con los gurises hay que perder horas de boliche, de hablar de las cosas de la vida. Los buenos profesores tienen que tener algo de consejero en cosas que no tienen nada que ver a veces con la materia que están enseñando. Y eso también falta. Me doy cuenta que falta porque la gente no tiene tiempo. Para ir cerrando ya, le quería preguntar, ¿ve televisión? A veces, pero poca. ¿Qué mira en televisión? La Deutsche Welle, por ejemplo, televisión alemana. Si pudiera algún programa de la BBC. Muy poca televisión en la vuelta, muy poca. ¿Y
¿Qué opinión le merece que jóvenes estudiantes de secundaria estemos incurriendo en este, Me parece en muy este bien. medio, ¿verdad? Y que muchas veces sin experiencia. Me parece muy bien, van haciendo una experiencia nueva. Pero recuerden una cosa, no comparto que un periodista se puede formar en una academia con un curso de un año o dos. Así nos va. No hacemos otra cosa que rebajar la categoría del periodismo. Segundo, la comunicación con el público es una responsabilidad tremenda. Hay que procurar que a la gente le quede algo. Y si algo no necesariamente es un éxito, a veces puede ser cuando se termina un programa o cuando se termina de leer algo, que la persona reciba algo que no tenía antes. Si la televisión es mero entretenimiento y pasatiempo, estamos fritos. No quiere decir que la televisión tiene que ser aburrida. El gran desafío es entretener, pero dejar algo. ¿Qué opinión le merece esta ley de medios? O sea, este proyecto de ley, ¿verdad? Bueno, está en discusión. Yo pienso que en el país existe mucha libertad de prensa, pero también existe libertad de empresa. Y la libertad de empresa tiende a cejar permanentemente la independencia de los medios, por razones económicas y por razones inevitables de pertenecer a una clase social que en general son los propietarios, en general importantes de medios, o la dependencia que tienen los medios de quienes pueden agendar propaganda en los medios, que son fuerzas económicas. Entonces, la muy cacareada libertad de prensa está cuestionada permanentemente por razones económicas. Y entonces la independencia de criterio, de información, muy frecuentemente tiene dificultades. Y en los hechos no tenemos tanta libertad como dicen los papeles, porque el poder económico en alguna medida indirectamente siempre está influyendo. Por eso hay voces que casi no llegan, hay voces que tienen mucha gente pero no tienen medio, y diríamos, los gritos de reclamo en nuestra sociedad son desparejos. Hay que discutir la ley de medios y seguramente, como cualquier cosa humana, tal vez no sea perfecta, pero tal vez la podamos mejorar. Pero lo que me resisto que sea un problema al que tienen derecho a discutir solo los propietarios de los medios. Esta es una discusión que debe abarcar a la sociedad entera. Porque si bien los propietarios de los medios son pocos, los usuarios cotidianos son la gigantesca mayoría y la opinión de ellos debería de estar. Bueno, señor presidente, le queremos agradecer mucho por brindarnos su tiempo y nuevamente por recibirnos en su casa. Suerte. Muchas gracias.